estas manos. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotada y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Aleluya. ¿Qué es lo que he estado esperando toda mi vida? Eleva tu adoración en esta tarde, joven. Ríndete en adoración al Rey. El Padre está atento a los humildes. El Padre está atento a los humildes. Él dice que al humilde atiende, mas al altivo mira de lejos. Y en este día hemos venido, nos hemos reunido los humildes para que el Padre haga oído atento a nuestra petición, a nuestra oración. Por eso ahí, levanta tus manos y dile: Padre, en esta hora preparo mi corazón. Me humillo delante de ti para oír tu palabra. Me humillo delante de ti porque he venido a aprender. He venido nuevamente a oír tu voz, que es mi mayor tesoro. Tu voz es lo que atesoro en mi corazón. Tus directivas son las que atesoro en mi corazón, Rey. Por eso en esta hora, Padre, te hago bienvenido en este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a tu presencia aquí en medio de esta reunión de jóvenes. Para todos aquellos que están aún viendo el video, bienvenido el Espíritu ahí donde tú estás. Bienvenida a su presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, joven. Qué placer nuevamente es estar aquí en casa ministrando. Pueden tomar su asiento. Gracias por este tiempo. En el día de hoy vamos a seguir con esto que Dios ha puesto en el corazón del pastor y en todos nosotros como cuerpo de liderazgo, para ministrar el latido del corazón de Dios. Dios nos habló que este era un mes para que ejercitemos la humildad, que seamos humildes en oración, que seamos humildes para con Él. Y en esta oportunidad quiero hablarte acerca de los niveles de la humildad. Yo sé que quizás para muchos es algo que desconocen, quizás otros lo entiendan desde una perspectiva, pero veamos lo que el Padre me ha revelado y conozcamos el deseo de Dios para poder llegar a alcanzar esos niveles de humildad que el Padre quiere. Amén. Entonces quiero que me acompañen ahí al libro de Números. Vamos a leer Números capítulo 12, verso 3. Yo lo voy a compartir en la versión Dios habla hoy. Usted me puede acompañar en la versión que tenga.
Y dice así la palabra de Dios: en realidad, Moisés era el hombre más humilde del mundo. Diga conmigo, más humilde del mundo. Gracias que el Señor nos habla directamente, y muchas veces su palabra esconde estos tesoros para los hambrientos. Su palabra a veces utiliza palabras, ahí menciona palabras que nos dan a entender una profundidad mayor de lo que el Padre quiso decir. Si prestamos atención al verso, dice que en el mundo había personas humildes, pero dice que en Moisés había algo, que él era más. Entonces entendemos mediante lo que leemos y lo que el Padre quiso decir, porque para aquellos que quizás no conocen esta historia, este es Dios mismo hablando. Es Dios hablando acerca de Moisés, su siervo. No se presentó un profeta, no se presentó un ministro, sino que Dios mismo, en aquel tiempo, Dios se hizo presente en el tabernáculo y Él mismo dio su voz. ¿Por qué? Porque a este Moisés, que era su siervo fiel, su siervo humilde, lo habían calumniado, lo habían criticado. Y no más ni menos que sus hermanos de sangre. Así que si tienes familiares que te están criticando últimamente, mantén tu postura humilde para que el Padre te defienda. Amén. Veamos que dice que Moisés era la persona más humilde, pero conozcamos qué significa ser humilde primeramente para luego adentrarnos en ese nivel de Moisés. Dice que había personas que eran humildes, pero Moisés era más humilde que todos ellos. Dice que había personas que tenían un nivel de humildad. Por eso es que te hablé de conocer los niveles de humildad. No es que la Biblia hable directamente de que estos son los niveles de humildad, pero cuando la Biblia resalta, como en Jabes, cuando Dios habla de Jabes, Él dice que todos los descendientes de Judá eran personas ilustres, de renombre. Pero en Jabes Dios encontró que él era más ilustre, que él era más de renombre. ¿Por qué ese condimento? ¿Por qué ese agregado? ¿Por qué ese valor agregado le da Dios a ciertas personas? Conozcámoslo. Humilde es una palabra que con el correr del tiempo perdió su esencia y hasta su significado se atrofió, su interpretación fue pisoteada. ¿Por qué? Porque si yo le doy lugar a quizás muchos de los que están aquí y les pregunto ¿qué es una persona humilde? Para ustedes casi todos van a caer en la postura de decir es una persona que tiene ropa usada, que se viste quizás con ropa malgastada, quizás que es pobre, que no tiene dinero, que tiene una casita chiquitita con defectos. Y caemos en el error de singularizar que el ser humilde parte por una condición exterior. Y créeme, querido joven que estás aquí, tú que me oyes por las redes, que el ser humilde, la humildad, no parte por una condición externa, no parte por una vestimenta, no parte por no tener dinero, no parte por quizás estar en una casa que no tiene grandes lujos, sino que humildad habla de una cualidad interna en una persona. Esta humildad, que es una cualidad interna, viene a ser un rasgo, viene a ser algo, viene a ser como esa distinción que una persona puede alcanzar. Es un parte de su esencia de una persona, que más allá de que cómo esté vestido con grandes lujos o con ropas quizás desgastadas, quizás viviendo en grandes casas con lujos o viviendo en lugares que no gozan de tanto lujo, eso parte desde una persona. No es una condición externa, sino más bien que habla de una cualidad, de una diferencia, de algo peculiar en su esencia, en su personalidad. Entonces, entendiendo bien y hablando acerca de lo que es la humildad, te voy a dar su correcta interpretación, ya que la esencia y el correcto significado de humildad es que habla de una persona que se postra en tierra. Cuando uno dice, che, qué humilde que es, está destacando que esa persona, en base a ciertas situaciones, elige postrarse a tierra. Esa es la etimología de la palabra humildad. En las antigüedades, cuando una persona era notificada o era una persona exaltada, como en este caso Moisés, con el título honorable de ser humilde, era porque era una persona que en situaciones elegía postrarse en tierra. Y al postrarse en tierra, lo que él estaba demostrando era que estaba reconociendo
que había alguien que estaba por encima que podía venir a ayudarlo. Eso es algo que hoy poco a poco se conoce. Hoy el ser humano es impulsivo y el ser humano, y más los jóvenes, que creemos que tenemos vida para rato, que así lo es, que tenemos cuerda para rato, que recién hemos quebrado el cascarón y ya creemos que nos la sabemos toda. Ya sabemos que sabemos que tenemos más experiencia que nuestros padres, que tenemos más experiencia quizás si trabajas que tus patrones, que tienes más experiencia si estudias que tus profesores, que tus directores. Porque caemos en ese error. Caemos en devaluar la palabra humildad que Dios depositó en nosotros, esa cualidad que es reconocer, porque si hablamos de su esencia plena, la esencia que caracteriza a una persona humilde es aquel que sabe reconocer que una persona es su autoridad, que una persona le es superior. Aquella persona que es humilde, que ha adquirido de parte de Dios esta cualidad, que es un rasgo distintivo de él, es aquella que sabe reconocer quién es su autoridad, quién está por encima de él. Con esto no quiero decir que va a andar todo decaído, va a andar todo como pisotéenme porque yo soy el más inferior. No. Él sabe cuál es su postura, pero no excede de su poder, no excede de su liderazgo, no excede de quizás la autoridad que él tiene, porque sabe que por encima él tiene a alguien que es el que le da verdaderamente las instrucciones. Por eso, en otras palabras, una persona humilde es aquella que ante ciertas situaciones escoge postrarse, por ejemplo, en tierra, clamando ayuda al cielo. El salmista clamaba diciendo: alzaré mis ojos a los montes. Eso me habla de una persona que está postrada, pero en la mayor situación desfavorable que él estaba pasando, dice que él alzó sus ojos al cielo. Me habla de una persona que reconocía con humildad que lo que terrenalmente le era desfavorable, en el cielo, en la superioridad, en donde estaba la autoridad verdadera, en donde estaba verdaderamente aquel que reconocía que era mayor y más fuerte que él, estaba la ayuda que él necesitaba. Por eso el salmista pudo decir, y es un clamor que los humildes tenemos, decir: esto me está superando, esto es más fuerte que yo, esto no lo puedo superar solo, por eso necesito ayuda, por eso alzo mis ojos en una postura humillada, en una postura humilde. Es aquel que aprendió a reconocer a sus superiores y por sobre todo, hablamos de reconocer a Dios en todo lugar, en todo momento, en toda situación. Es aquel que ante cualquier situación desfavorable que está pasando, acude a las personas que Dios depositó para guiarlos en su caminar de fe. Es aquel que no se queda con decir: la mentira me está venciendo, voy a seguir mintiendo y voy a andar actuando que no miento. No, pastor, líder, necesito que me ayude con esto. La mentira me está ganando la partida. Noto que me es más fácil mentir que decir la verdad. Noto que me es más fácil ser un hipócrita que vivir en una integridad. Necesito de su ayuda, necesito de su oración. Usted lo veo que es una persona íntegra. Enséñeme a alcanzar esos niveles de integridad. Enséñeme a dejar de ser un hipócrita. El humilde es aquel que pide ayuda. El humilde es aquel que ha vencido la autosuficiencia en su corazón. Esa autosuficiencia es uno de los grandes males que hoy en día está enraizado en los corazones de los jóvenes. Por eso no es casualidad que Dios haya querido que todo este mes aprendamos a ser humildes. Diga: hay que bajar, hay que estar un nivel por debajo. Hay que reconocer que tenemos autoridad, tenemos poder, quizás tenemos hasta edad, pero también tenemos que reconocer que hay otras personas que Dios puso para enseñarnos, por más que sean más jóvenes, por más que sean más adultos, por más que tengan menos o más dinero, por más la clase social que tengan. Es aprender a menguar. Esas palabras me hacen recordar al profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista, en un momento de su ministerio, él estaba en el auge de su ministerio. Si había una persona que era reconocida por portar la voz de Dios, era Juan el Bautista. Él no era un simple profeta que estaba deambulando. Él era el profeta del momento.
Él, si alguien en ese momento necesitaba oír una directiva de Dios, acudía a Juan el Bautista. Y quizás su vestimenta no decían que él era el más grande. Quizás su manera de vivir, estar exiliado y buscando la presencia de Dios en el desierto, no era quizás lo más excelente para muchos, pero en él habitaba la presencia de Dios. Y él era el profeta del momento. Él era el más famoso. Dice que hasta el rey mismo de Israel temía por Juan el Bautista. Miren lo que es una persona que es humilde, una persona que sabe reconocer a Dios y poner a Dios por encima de todo. Hasta el gobernante más grande es el que le va a tener respeto a esa persona. Juan el Bautista estaba con piel de camello, comía langostas y miel silvestre en el desierto, pero sin embargo un rey que gozaba de todos los lujos, que tenía todo un ejército, temía y respetaba a ese varón. Pero Juan el Bautista, en ese auge, en todo su esplendor de su fama, una fama que no es que la compró, una fama que no es que le vino de arriba, una fama que él empezó a invertir en su tiempo de adoración. Él llegó a decir, cuando vio venir a Jesús, el Hijo de Dios: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. El humilde, por más título, el humilde por más juventud, el humilde por más poder, por más dinero, por más que tenga lo que pueda llegar a tener, el humilde va a saber reconocer cuándo es su tiempo y cuándo no lo es. Y va a saber ponerse bajo la mano de aquel que reconoce que es superior. Pero eso de reconocer parte desde una intimidad, parte desde una relación. Tú no puedes reconocer que alguien es superior a ti si no te relacionas, si no tienes intimidad, si no intimas con esa persona. Pero continuemos con lo que dice. Entonces, comprendamos ahora a Moisés. Comprendamos a este profeta, Moisés, de quien la Biblia relata que él era el hombre más humilde del mundo. Y lo dice la Biblia, no es un eslogan que Moisés puso en su Facebook. No es un estado de WhatsApp que Moisés puso: soy el hombre más humilde. No es un estado de Instagram. No es lo que dice el horóscopo acerca de Moisés. Es lo que dice la Biblia, la voz de Dios. Mi querido joven, tú que quizás desprecias la lectura, tú que quizás menosprecias ese libro que costó la vida de muchas personas, ese libro que tú tienes quizás descargado en tu celular, eso es la voz genuina de Dios. Eso es la esencia más pura de donde nosotros, sus hijos, los ministros, tomamos porciones para traer la revelación que Él quiere traer a nuestras vidas. Esa, la voz de Dios, dijo de Él: Él es el hombre más humilde. Por eso es que te hablé de niveles. Había hombres humildes, sí. Había hombres que quizás reconocían a Dios en ciertas situaciones, sí. Pero había un Moisés que no lo reconocía en ciertas situaciones. Había un Moisés que no simplemente se ponía bajo la mano de Dios para ciertas cosas. Había un Moisés que acudía humildemente, reconociendo que si algo debía hacerse, era con el favor de Dios. Aleluya. Moisés era el hombre que más reconocía a Dios en todo momento, en todo lugar y en toda situación. Y ahora la pregunta es: ¿cómo hizo Moisés para reconocer a Dios tanto? ¿Cómo pudo Moisés reconocer a Dios cuando caminaba en el desierto y no había agua? ¿Cómo pudo Moisés reconocer a Dios cuando el sol era agobiante? ¿Cómo pudo Moisés reconocer cuando faltaba la comida? ¿Cómo pudo Moisés reconocer a Dios en ese peregrinaje? Al frente de una gran congregación de personas que lo calumniaban, lo criticaban, personas que eran sumamente ingratas con él. ¿Cómo pudo Moisés, en una situación tan desfavorable, reconocer a Dios en todo lugar, reconocer a Dios en todo momento, reconocer a Dios en toda situación? La respuesta es sencilla, mi querido joven: pasando tiempo con Él. Si tú lees y ves la vida de Moisés, dice que Moisés se apartaba y subía al monte y ahí tenía citas con Él. La Biblia relata que Moisés subió 40 días y 40 noches.
y estuvo en la presencia. Dice que el monte temblaba, rayos había en ese lugar. Y la gente que estaba debajo del monte temía lo que estaba sucediendo ahí. ¿Quién puede soportar al estupor de un cielo embravecido en truenos? ¿Quién quizás podría soportar que el suelo mismo le vibre? Una persona que conocía quién era el que hacía esas cosas. Este es mi Dios, el mismo que me toma en sus brazos para mimarme, el mismo que me habla, el mismo que me cuida. Es el mismo que por más que haya truenos, por más que haya terremoto, por más que haya turbulencia, es el que yo reconozco que está en todo lugar, cuidándome, guiándome, llevándome hacia donde tengo que ir. Este Moisés, era imposible que no reconozca a Dios pasando 40 días con él. ¿Quién de nosotros que pasa 40 días con una persona, después si cierra los ojos no le reconoce su voz, no le reconoce su forma de caminar? Yo estoy en mi casa y sin que yo sepa quién está caminando con la puerta cerrada en mi habitación, yo sé por los pasos que se dan en el pasillo quién es el que está caminando. ¿Por qué? Porque me relaciono con esas personas, porque vivo con esas personas. Yo sé, basta escuchar su voz. Hasta sé cuando van a abrir la puerta, quién es el que está abriendo la puerta y quién es el que no está abriendo la puerta con la llave. Es particular. Usted puede saber, usted puede decirlo con sus hermanos, con su mamá, todos sus familiares, todas las personas que conviven en su hogar. Tienen una característica que los hace únicos. La manera en la que se sientan en la mesa, la manera en la que ellos se levantan, la manera en la que ellos tardan en el baño. Uno sabe, uno quizás está mucho en la ducha y dice, ¿quién está en el baño? Y hace 20 minutos, fulano está en la ducha, porque si la ducha está hace 20 minutos, es fulano. Uno sabe reconocer. Y no hace falta tener vista de rayos X para saber quién está del otro lado. Bastó pasar tiempo. Bastó relacionarse. Por eso jovencitas, jovencitos que piensan casarse, sepan que esa persona que ustedes van a elegir, la van a reconocer aun cuando ni siquiera la estén mirando. Van a saber cuando está en la cocina, van a saber cuando está en el baño, van a saber cuando se está escondiendo, van a saber todo. Todo van a saber. Porque eso se logra, reconocer a una persona en todo lugar, se logra cuando hay intimidad. Cuando hay una relación profunda, cuando se relacionan y se vinculan, es cuando uno puede reconocer a Dios. Por eso, si tú pasas, no te digo 40 días y 40 noches, porque muchos quizás le agarra la urticaria, pero pasa un momento intenso de Dios. Dispone una vigilia. ¿Cuántos de los que están aquí verdaderamente le han dado una vigilia en su casa? Porque quizás la excusa de todos es no tengo tiempo, no tengo el lugar, mi familia siempre anda, somos muchos en casa. Pero cuando todos están durmiendo, ¿cuántos dispusieron darle esa vigilia a Dios? Decir, Señor, yo hoy quiero abrirte mi corazón. Quiero que tú vengas a mi encuentro. Quiero conocer tu manera de hablar. Quiero conocer tu presencia. Por eso es que muchas veces vienen a la iglesia personas que dicen conocer a Dios. Y Dios les pasa por al lado y no logran reconocerlo. Dios habla por boca de los ministros, adora por boca de los adoradores y no logran reconocerlo. Por la falta de tiempo que no pasan con su presencia. Moisés logró reconocer, y este título, el más humilde, era el que más supo reconocer a Dios en todo lugar. El que más supo reconocer a Dios en todo momento. El que más supo, cuando el pueblo desesperaba por agua, Moisés decía, tenemos a Dios. No sé cómo va a ser, pero que vamos a beber, vamos a beber. Tenemos hambre, tenemos un Dios. No sé cómo lo va a hacer, pero que vamos a comer, vamos a comer. Queremos carne. No sé cómo, tenemos un Dios, no sé cómo va a ser, pero que vamos a comer carne, vamos a comer carne. Ese es el Dios que nosotros decimos conocer. El Dios que nos pide que seamos humildes para comprobar su mano en todo lo que nosotros hacemos. Y no es casualidad que este año la mano de Dios
se esté dando a conocer. No es casualidad que el lema de este año sea que Dios trataría con nosotros cara a cara. No es casualidad que Dios a los jóvenes los lleve a un mes intenso de humildad, porque Él quiere darse a conocer. Dios, el deseo de Dios, la profeta comenzaba la reunión de hoy diciendo que el Padre anda buscando adoradores. Esos que lo adoran de verdad, esos que son genuinos, esos que no vienen a tirar lágrimas para decir, mira cómo me está tocando el Señor. Esos que no hace falta que demuestren nada, esos que se muestran como son. Esos humildes está buscando el Señor. Esos que reconocen su mano, esos que dicen, están en el colectivo y quizás dicen, ahí está, ay, acá está Dios. El colectivo está lleno de personas, pero ellos pueden cerrar sus ojos por un momento y decir, acá viene Dios conmigo, acá está su presencia, acá estoy a salvo. Hay muchas personas que tienen pánicos, tienen miedo de salir a la calle, tienen miedo, tienen inseguridades de que siempre algo malo les va a pasar cuando salen afuera. Eso es un indicio de una persona que no se siente acompañada por Dios. Porque dice que las personas que estuvieron con Dios, si usted no me lo cree, lea el libro de Hebreos 11. Vencieron cuando lo tiraron al horno, cerraron boca de leones, mataron gigantes, conquistaron tierras y tantas otras cosas que con Dios acompañado, reconociendo que Él era el que estaba con nosotros, reconociendo que Él era el que hacía las cosas, alcanzaron grandes victorias. Mi querido joven, si hablamos de personas que pasaban tiempo con Dios, no podemos dejar de lado a la persona que más tiempo pasó con Él. Jesús, su Hijo. Jesús fue la persona que vino a enseñarnos a la iglesia a cómo pasar tiempo con el Padre, a lo que era verdaderamente reconocer a Dios en todo momento. Por eso Jesús, que no simplemente conocía a Dios en su forma humana cuando se apartaba a orar, dándole un ejemplo claro a sus discípulos. Porque quizás en la mente de cualquier discípulo puede decir, claro, él tiene un wifi, si vino del cielo debe tener una conexión, debe tener una clave especial. Y Jesús, sin embargo, le decía, la clave es esta: entra a tu cuarto, cerrá la puerta y ahí en lo secreto está tu papá. Ahí está tu papá, ahí orá. ¿Querés saber la clave? Sigue siendo la misma, dijo un pastor hace un tiempo, en una reunión que fue lo más coherente que oí. Jeremías 33:3. Esa es la clave, clama a mí y yo te responderé. Esa es la clave. Jesús decía, ¿ustedes quieren saber cómo es que yo me conecto al Padre? Es así, entro a mi habitación, cierro la puerta. Él quizás estaba peregrinando, yendo a llevar su palabra a toda nación que el Padre le encomendaba. Entonces él, que hacía un tiro de piedra, se apartaba. Porque hay cosas que el Padre necesita decírnoslas en la intimidad. Hay cosas que el Padre necesita decirnos en la intimidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no pasamos tiempo con Él, no reconocemos ni siquiera cuando nos habla por boca de otros. Y eso es lo más triste. Porque cuando Dios utiliza la vida de un ministro, lo está usando primero por amor, segundo por misericordia y tercero como acto desesperado de decirte, hey, soy yo, te estoy llamando, esto que estás haciendo no me gusta. Esta casa se caracteriza por confrontar con la verdad, por desnudar el pecado, pero no para vergüenza, no para que te sientas condenado, sino como el clamor de un padre que te está diciendo, hey, soy yo el que te está hablando, humíllate porque no tenés tiempo para mí en tu casa. Por eso te hablo acá, a vos te digo, a vos te digo. Jesús pasaba tiempo con Él y Jesús pudo reconocer a Dios como Moisés y más aún. ¿Por qué te digo más aún? Porque Jesús, cuando les hizo una pregunta a sus discípulos, Él supo reconocer en Pedro que el Padre había hablado. Él le dijo, ¿ustedes quién? ¿Qué creen que soy yo? ¿Qué piensan de mí? Qué loco que nosotros como ministros, yo quizás como el maestro diga, ¿ustedes qué piensan de mí? Y ustedes me digan, alguno, que es simpático, otro me digan, que es un gordito, simpaticón, y que me empiecen a mencionar aspectos. Pero qué terrible, porque hubo un Pedro que se levantó y le dijo,
Usted es un ungido. ¡Wow! ¿Saben que la persona que puede decir eso verdaderamente es una persona que no lo dice como dice Jesús? Eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre. O sea, no te subió ni por lo que comiste, no es una emoción tuya, no es un pensamiento que se gestó en tu cabeza. No, 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 no. Eso te lo reveló el Padre. Porque si tú puedes ver la unción en una persona, es porque eso es revelación del Padre. Y cuando uno ve un ungido, uno teme, uno respeta, uno reconoce, uno es humilde. Pero yo he visto a lo largo de nuestro caminar ministerial jóvenes, personas, congregantes, que se han levantado con menosprecio hacia nuestras personas. Personas que quizás eran más adultas que nosotros y nos miraron con menosprecio cuando nosotros aconsejamos de parte de Dios. Vos podés ser mi hijo, pero ¿sabe qué, hermana? ¿Sabe qué, hermanito? No lo soy. Y acá Dios me puso por ministro. Sí podría, pero Dios no me permitió que lo sea. Por eso Dios me lo puso a usted para que yo le enseñe. Porque cuando uno reconoce, Jesús dijo, pará. Todos decían, y él se pudo maravillar, decir, wow, mirá, me ven como un profeta, wow, mirá, me ven como... Pero cuando él, como humilde, como sabía que él estaba bajo... Porque usted estudia a Jesús, lee los evangelios para conocer a Jesús. Y usted se va a dar cuenta que Jesús en todo momento de él decía, lo que el Padre me dice yo hago, lo que el Padre me muestra yo demuestro, lo que el Padre me pide que haga yo eso voy, ahí sano, a la persona que el Padre me dice que haga, lo hago. Jesús era una persona que por más que tenía todo poder, toda autoridad, todo don, todo ministerio, todo el potencial de Dios mismo en él no se atrevió nunca a manipularlo él con su voluntad, sino que siempre en todo momento consultó al Padre. Aleluya. Y ese fue Jesús, el que reconoció que en Pedro, una persona, la voz del Padre se había oído. Y le dijo, no, Pedro, quédate tranquilo que eso que vos acabás de decir, eso no te subió como pensamiento. No, eso no es lo que acabamos de comer. No es el provechito. No. Eso te lo reveló mi papá. Eso que acabas de decir, eso que acabas... Yo me imagino el silencio luego de que Pedro irrumpa con esa frase. Porque Pedro era tosco, quizás era arrebatado, pero era el que más le dio en el clavo. Pero también Jesús, sobre Pedro, tiempo más adelante, supo reconocer cuando no era el Padre quien hablaba. Y cuando Jesús le menciona que él iba a ir a la cruz para ser crucificado, torturado por voluntad del Padre, Jesús escuchó en Pedro unas palabras que él dijo, para un momentito. Esto no es ni tu pensamiento, tampoco es el provechito, esto es Satanás en vos. Pedro le dijo, Señor, que tal cosa no te suceda. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo en una persona pudo en un momento, en un día, hablar Dios? Y en otra circunstancia, en otra situación, encarnizársele el diablo para hablar por su boca. Mi querido joven que estás de este lado, muchas personas van a venir con títulos, muchas personas van a venir quizás con abrazos, con lisonjas. Pero es tu deber cultivar la presencia de Dios y reconocer la voz del Padre para que el diablo no te meta el buzón, no te meta la cochinada que él cree y que él quiere destruirte. Porque si somos humildes, tenemos que aprender a reconocer la voz del Padre. Por eso no es casualidad, esto es hecho de causalidad. Jesús mismo dijo, aprendan de mí. Esto de reconocer cuando habla Dios y cuando habla el diablo, esto de reconocer quién es quién, esto es porque yo soy manso y humilde de corazón. Lo podemos leer ahí en Mateo 11, 28, en la Reina Valera. Dice, esto no es casualidad, esto es causalidad. Jesús les dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Aprendan.
¿Saben por qué pasa esto que yo les demuestro? ¿Saben por qué tengo este poder? ¿Saben por qué el Padre hace todo lo que hace a través de mí? Porque yo aprendí a ser manso y humilde de corazón. Por eso el ejercitar la mansedumbre. Y si usted presta atención, perdón, ahí el 29. Si ustedes prestan atención al verso en la Reina Valera, dice que Moisés era el hombre más manso. Números 12:3. En esta versión que yo escogí dice que es el más humilde. Pero en la Reina Valera dice que él era el más manso en la tierra. Ahí vemos que las palabras que utiliza el maestro, que utilizó Jesús, no eran más que una apología de lo que fue Moisés. Por eso Moisés fue aquel que libertó a Israel de Egipto. Pero Jesús fue aquel que vino a libertarnos del pecado. Yo esperaba un amén. Jesús, a diferencia de Moisés, operó en mansedumbre y operó en humildad. Pero no para quitarnos de un reino faraónico terrenal, sino para arrancarnos de un reino totalmente espiritual, el reino del pecado. Por eso, estas dos personas que la Biblia relata acá, son dos personas que la Biblia les permitió destacar que eran mansos y humildes. Saben que cuando uno es humilde, está reconociendo, está diciendo con ese acto, con esa cualidad que aprendió a reconocer. Jesús lo que le dice, aprendan que soy manso y humilde. Le está diciendo, con ser manso, aprendan que soy manso, que aprendan de mí que me dejo enseñar. Pero aprendan de mí también que soy humilde porque me dejé enseñar a reconocer. Entonces cuando uno reconoce, uno se deja enseñar. Pero cuando uno no reconoce, la enseñanza puede ser la mejor, pero ese corazón no va a recibir nada aparte de esa persona. Pedro, cuando lo reconoció a Jesús como el ungido, cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso subió la expectativa de Jesús. Y en ese momento los discípulos pudieron reconocer en él. Fueron humildes y aprendieron a reconocer. Y eso los hizo más mansos. Los llevó a que reconozcan el poder que había a través de Jesús, pero también se empezaron a dejar enseñar. Porque la mansedumbre habla justamente de eso. Yo me dejo enseñar. Cuando alguien es manso, la palabra manso tiene que ver mucho con lo dócil. Se deja moldear, se deja discipular. Por eso Jesús no trajo 12 amigos que lo acompañasen. Trajo 12 discípulos. 12 personas que Él estaba preparando para que Él les pueda enseñar y para que reconozcan en la maestría divina que venía por ser el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Entonces, ¿cómo podemos reconocer nuestro nivel de humildad? Vemos que la humildad es nivel. Hay niveles de humildad. Hay personas que reconocen en ciertas cosas y hay personas que reconocen a Dios en todo. Ese es el nivel más alto. Jesús reconocía al Padre en todo porque obviamente Él era la esencia del Padre. Él lo reconocía en todo, así como Moisés. ¿Por qué? Porque pasaba tiempo. Pero ahora, ¿cómo podemos saber nosotros cuál es nuestro nivel? ¿Cómo puedo saber yo cuál es el nivel de humildad que tengo? Porque entonces, basándonos en experiencias y basándonos en que reconocemos a Dios, todos en cierto, poco, mucho grado tenemos humildad. Todos somos en cierto aspecto humilde, pero somos el humilde que le agrada al Padre, porque el Padre había muchos humildes, pero el que le agradaba era Moisés, que era el más humilde. Había muchos profetas en ese tiempo, pero el Padre en quien se gozaba, en quien se complacía, era en su Hijo. ¿Por qué? Porque Él era el más humilde. Él era el más manso. Y saben que leyendo la palabra entendí y Dios me reveló cuál es la manera de reconocer nuestro nivel de humildad. Hay cierto beneficio muy significativo que las personas humildes tienen. Cuando una persona es humilde para con Dios, tiene un beneficio, se le marca un beneficio significativo, y ese beneficio es la confianza del Padre. ¿Cuál es tu nivel de humildad? Decime qué es lo que el Padre te confió. ¿Querés saber cuál es tu nivel de humildad? Contame qué es lo que el Padre te confió. ¿No me lo crees? Mira lo que dice Números 12, verso 7 en la Nueva Versión Internacional. Dios mismo defendiendo a Moisés de las críticas de sus hermanos
que decían, ay, pero nosotros también somos profetas, nosotros Dios también nos habla, nosotros también Dios, guau, guau. Y cuántas personas así hay en la congregación. A mí Dios me habla en casa, a mí Dios, yo tengo la presencia, a mí. Y Dios mismo le dice, sí, a ustedes les hablo. Sí, a veces cuando me dan tiempo yo les digo algunas cosas. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés. Esto no ocurre así. Yo a Moisés, a mi hijo, y ahí puedes poner tu nombre. Yo no le hablo de vez en cuando. Yo no le hablo cuando me da tiempo. Yo no es a él. Le hablo cara a cara. ¿Por qué? Porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. La humildad te posiciona en un nivel en donde el Padre te puede confiar una tarea, te puede confiar un ministerio, te puede confiar un don, te puede confiar la unción. ¿Querés saber tu nivel de humildad, joven? Contame lo que el Padre te confió. ¿No me crees? Mira, vamos a Mateo 11:27 en la Nueva Traducción Viviente. De Moisés se dijo que él era el hombre de confianza, pero miremos lo que dice de Jesús, que era la otra persona más humilde, su hijo. Dice, mi Padre me ha confiado todo. Acá no hace falta que Jesús diga que él era el más humilde. Acá nos damos cuenta que el beneficio de su humildad lo había hecho al nivel tan máximo porque el Padre no le había confiado algo, le había confiado todo. ¿A usted su padre le confía su casa? ¿A usted su padre le confía quizás el dinero que tiene en su casa? ¿A usted su padre le confía quizás sus hermanos más pequeños? ¿A usted su padre, sus maestros, la persona, vamos a ponerle el título, qué es lo que le está confiando? La autoridad que usted tiene, ¿qué es lo que le está confiando? Ese es el nivel de humildad que usted tiene hacia esa persona. Cuando Jesús dice, mi Padre me ha confiado todo, Él estaba diciendo, yo soy el más humilde. Por eso mi Padre me ha confiado todo. Y dice, y nadie conoce verdaderamente. ¿Por qué? Porque la humildad, ¿cómo se ganaba? Relacionándose, pasando tiempo. Quien reconoce a una persona es porque intima, porque pasa tiempo, porque lo conoce. Dice, ninguno de ustedes conoce verdaderamente al Hijo, excepto al Padre, pero tampoco nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que pasa tiempo con Él. Pero hay algo extraordinario, que cuando nosotros pasamos tiempo con el Padre no es que nos abandona, sino que el Padre dice, como vos me das tu tiempo, yo voy a estar con vos todo el tiempo. Por eso dice que el Padre está con él todo el tiempo, lo conoce. Dios sabe lo que haces cuando sales de tu altar. Dios sabe lo que haces cuando vas camino a la iglesia. Dios sabe los pensamientos que tienes. Él lo sabe todo. Hay un sticker que el pastor subió hace poco en el grupo de WhatsApp. Jesús vio el mensaje que borraste. Jesús vio el mensaje que escribiste. Jesús vio en la red social que te metiste. Jesús vio tus preferencias en las redes sociales. Jesús vio. Dios conoce todo. Y aquellos a quien el Hijo decide revelárselo. Pero cuando el Hijo decide revelárselo, cuando encuentra a aquellas personas que aprenden de Él a ser manso y humilde de corazón. Aquellos que empiezan a graduarse en la humildad, aquellos que empiezan a adquirir niveles de humildad. Por eso te pregunto, joven, ¿cuál es tu nivel de humildad? La respuesta está en muéstrame lo que el Padre te confió. ¿Te confió unción? ¿Te confió ministerio? ¿Te confió un llamado? ¿Te confió dones? ¿Te confió su Espíritu Santo? ¿Te confió una salvación? ¿Qué es lo que estás haciendo con eso que el Padre te confió? Porque si el Padre te confió una salvación es porque vio un grado de humildad en que reconociste que eras un pecador y que necesitabas una salvación. Entonces el Padre dijo, sí, le reconozco, entonces le doy una salvación. Si te dio su Espíritu Santo es porque Él reconoció en vos una esencia de hijo, una humildad de hijo. Entonces dijo, sí, le voy a dar el Espíritu Santo. Yo conozco creyentes que Dios le habló acerca de ministerio.
pastorales, proféticos, evangelísticos, magisteriales, apóstoles no hay, pero de esos 4 todavía no hay ni uno. Profetas que ni siquiera leen cómo se mueven los profetas. Evangelistas que no saben ni siquiera ganarse al primo. Maestros que no saben ni siquiera con qué libro empieza la Biblia y con cuál termina. Dios te confió un ministerio. ¿Qué estás haciendo con ese ministerio? Dios te confió un llamado. ¿Qué estamos haciendo con ese llamado? Porque si tuvimos humildad para que el Padre nos los confíe, también debemos acceder al otro nivel de una mayor humildad para conservarlo. Por eso te pregunto, ¿cómo está ese ministerio si es que el Padre te lo confió? ¿Cómo está esa unción que el Padre te confió? ¿Está agazapada? ¿Está ahí tirando olor a chisito? ¿O está fresco como oliva? ¿Está fresco como recién procesado? ¿Está listo para sanar o está listo para encangrenar? ¿Cómo está esa unción que el Padre te confió? Porque cuando te la confió es porque te vio humilde. Cuando te la dio es porque estabas humilde. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó con el don que el Padre te dio? ¿Se te subió la cabeza? Y ahora, yo a los que toco sano, a los que... ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? Porque cuando alcanzamos un grado de humildad donde el Padre nos puede confiar, debemos como hijos mantener un grado mayor de humildad para poder conservarlo genuinamente. Aleluya. Esto le está cayendo pesado a algunos, pero es así. Dios no te confió. ¿Cómo está la tarea que el Señor te confió? ¿Cómo está el ministerio? Y podríamos poner ¿cómo está el servicio que el Padre te confió? ¿Cómo está? Demostrame ese grado de humildad. ¿Querés saber el grado de humildad? En mucho está degradado. En mucho está pisoteado. En mucho está en batería roja. En muchos está con la necesidad de volverse a conectar con el Padre. En muchos ese nivel de humildad está hoy en día en el eslogan, en el título. Tengo humildad, pero cuando vas a abrir la puerta del tengo humildad está vacío, ese cuarto está desierto. No hay nada para ofrecer. ¿Por qué? Porque descuidaste la fuente que te alimentó de esa humildad. Te dejaste de relacionar con Dios, te distrajiste, te enamoraste de otras cosas, buscaste placer en otras cosas. Te olvidaste de aquel que cuando no eras nada te hizo alguien. Te olvidaste de aquel que cuando no tenías nada te dio algo. Te olvidaste de aquel que cuando nadie te hablaba, cuando estabas solo, era tu única compañía. Te olvidaste. Conoce tu nivel de humildad, joven. Es necesario que hoy conozcas tu nivel de humildad. Cuando hablamos de esa humildad, es inevitable caer en lo obvio de parte de Dios, de que Dios no siempre como en una experiencia sobrenatural va a presentarse a tu vida, sino que Él también se va a manifestar en autoridades. Él se va a manifestar, como te hablé al principio, por boca de maestros. Esta vieja. Por boca de tus padres cuando te cuidan, porque los padres cuidamos. Los padres cuidamos. A mí el Señor hace un tiempo me dio una palabra cuando el Padre te aprieta la mano. Yo recuerdo, yo era chiquito y quizás en mi rebeldía, por así decirlo, aprendí a caminar, ya quería andar por todos lados. Pero ahí estaba la mano de mi mamá apretándome, no acá. Cuando el Padre te aprieta, porque nosotros somos seres que aprendemos, pero el error es que una vez que aprendemos nos olvidamos de la fuente. Y ahí está el Padre para apretarte la mano, ahí está. Ahí está el superior, ahí está el que podemos estar el que está por encima de nosotros, ahí está nuestra autoridad. No olvides que tus padres son esa autoridad. ¿Querés saber cómo está el nivel de tu humildad? ¿Cuál es el trato hacia tus autoridades? ¿Cuál es el trato hacia tu mamá? ¿Cuál es el trato hacia tu papá? ¿Cuál es el trato hacia tu hermano que se queda a cargo? ¿Cuál es el trato del líder, de la diaconisa, de la portera? ¿Cuál es el trato que vos tenés? ¿Cuál es el trato que vos tenés con el que te acerca, el ujier que te acerca una servilleta? ¿Cuál es el trato que vos tenés?
¿Cuál es el trato que vos tenés con tus maestros, profesores, directores? ¿Cuál es el trato que vos tenés con la policía? ¿Cuál es el trato que vos tenés con la autoridad? ¿Cuál es el trato que vos tenés con ellos? ¿Cómo respondés hacia una directiva de esas personas? ¿Cómo respondés hacia una directiva de esas personas que te aman? ¿Cómo? O quizás no te conocen, no podemos decir que te aman, pero que están para cuidarte, que están para direccionarte. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu iniciativa? ¿Cómo respondes ante la directiva de ellos? ¿Cómo está tu relación con tus líderes? ¿Cómo está tu relación con tus pastores? ¿Cómo está tu relación? ¿Corres al consejo o balbuceas quejas? ¿Murmuras quizás descontentos? ¿Cómo está? Así está tu nivel de humildad. La respuesta que está en tu cabeza en este momento, así está tu humildad. Muchos pisoteada, muchas menospreciada, muchas desvalorizada, muchos ignorada, porque así estamos. Muchos enojados. Yo cuando era joven tenía un enojo hacia la policía. ¿Por qué? Porque uno en la rebeldía dice, estos policías que no nos dejan acá hacer lo que nosotros queremos. Y claro, porque no se trata de que creciste y haces lo que vos querés. Se trata de que creciste, pero que hay alguien que ya creció antes que vos y es el que tenés que seguir los pasos de él. Tenés que seguir siendo humilde. La disposición y la solicitud que le aplicas a cada directiva habla de tu humildad, joven. Por eso te vuelvo a recordar, Jesús fue el que dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es como me he visto, no es la ropa que tengo, no es el lujo que vivo. Aprendan de mí, de mi corazón, de la humildad, de que mi corazón tiene todo para enorgullecerse, para sentarse en el trono del ego. Pero este corazón decide postrarse a tierra e inclinarse y entronar al Padre. Aleluya. Aleluya. Romanos 13:1 para terminar. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Presta atención, dice autoridades superiores. Tú puedes tener un grado de autoridad, pero hay autoridades superiores. Siempre hay autoridades superiores. Siempre. No hay persona en la tierra que pueda decir yo soy la autoridad máxima. No. La autoridad máxima está en el cielo. Porque el Salmo dice, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él misericordia? ¿Qué es? No es nada. Nada somos. Ovejas de su prado somos. Él nos hizo con sus manos. Que Dios te ha dado una autoridad, un nivel de autoridad. Sométete al que le ha dado un grado mayor. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Si existe autoridad, es porque en la esencia, cuando Dios nos creó, nos depositó esa autoridad. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso, joven que estás aquí, el reto de esta tarde, lo que el Padre depositó en mi corazón, no es más que un medidor de aceite. Se me viene una frase de un ministro que conocimos. No hay aceite, decía este ministro. ¿Qué pasó? No hay aceite. Saben que cuando el motor puede tener combustible, puede tener agua para refrigerarse, pero cuando no tiene aceite, ese motor se va a fundir en cualquier momento. Y yo vine a medirte hoy. Y te enseñé para que sepas cuál es tu nivel de humildad. Hoy está el medidor. Y hoy lo saco y miro. Y digo, a algunos le falta humildad. Tienen. Hay una manchita en el medidor. Pero esta persona necesita, como si fuera un motor, te voy a hablar, 4 litros de humildad. Y está teniendo nada. El aceite tiene que medir acá y está midiendo acá. Está que se funde. Joven, no es mi deber hoy en día ponerte el medidor. Hoy en día, el reto de Dios para tu vida es que vos metas ese medidor.
y que en base a cómo está tu humildad, empieces a reconocer de nuevo aquel que es la fuente de esa humildad. Por eso, si hay una autoridad que hoy tiene que estar por encima tuyo, este es el tiempo de rendirte a Él. Este es el tiempo de reconocerlo a Él. Este es el tiempo de que puedas someterte. Dice, humillados bajo la mano de Dios y en su tiempo Él los exaltará. Sométanse toda persona debajo de la mano de Dios, humillados ahí. Y el diablo va a huir de muchos de ustedes. Pero el diablo anda en muchas orejas de ustedes, porque ninguno de ustedes está sometido humildemente bajo la mano de Dios. Yo quiero que cierren sus ojos en esta hora. Yo quiero bendecir a la audiencia del otro lado. Joven que estás del otro lado, si oíste la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No caigas en el error de rebelarte contra la voz de Dios. No caigas en el error de confundir lo que Dios trajo en esta noche, trajo en esta oportunidad para que tu vida sea potenciada a los niveles que Él quiere, para que tu vida alcance el nivel de humildad que el Padre necesita y requiere de ti. Dios te bendiga.